levántate y sana, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y sana. Buenos días, mis hermanos, es un placer saludarlos a través de este medio. Dispongamos nuestro corazón para este culto virtual y asimismo escuchemos con reverencia el preludio. Mis hermanos, asimismo, los invito a que oremos juntos por este culto. Dios, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu amor, por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor. Gracias te damos por este culto. Que tú lo bendigas, Padre, y que seas tú, Señor, obrando en todo momento, Señor. Gracias te damos, Señor, que todo lo que se haga siempre sea en tu voluntad, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que juntos entonemos el siguiente himno. Cristo es mi consuelo.
Hermanos, es tiempo de la lectura bíblica. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Juan 6, del 1 al 15. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Hermanos, deleitémonos en este tiempo con las siguientes alabanzas.
nosotros en este día a través de nuestro pastor José Rodríguez. Amados hermanos, buenos días. En este domingo, Día del Padre, reciban un fuerte abrazo a todos los hombres, varones de fe, varones de pacto. Los amamos en el amor de Cristo y sabemos que la vida es dura como varones. Es difícil, pero no imposible. Todo lo podemos en Cristo, quien es nuestra fortaleza. Reciban pues, mis hermanos, un fuerte abrazo en el amor de Cristo, pero no solamente a los varones pilares del hogar, sacerdotes del hogar, sino a todas las familias en Cristo que hoy nos reunimos para meditar en la palabra de Dios. Y al meditar en la palabra de Dios, a mí me llama mucho la atención el sacerdote Elí y sus dos hijos, Omni y Finés. Y me llama la atención porque ellos tenían todo para ser un hogar triunfador, un hogar donde la presencia y manifestación de Dios fuera en su hogar, en la administración del templo y en todo lo que hacían. Eran pilares para la edificación de las familias del pueblo de Israel, para Israel mismo y para todos los contornos, todos los prosélitos que venían a Jerusalén a adorar. Pero tristemente olvidaron algo vital y fundamental, que es la adoración suprema a nuestro Dios. Y el término de la adoración viene del hebreo shahab, que tiene que ver con el aspecto de adorar, postrarse, bajarse e inclinarse. También del griego poscuneo, que tiene que ver con lo mismo, reverenciar, adorar, postrarse, humillarse. Pero estos dos jóvenes, hijos de Elí, olvidaron esa parte vital y dicen en Primera de Samuel, dice, los hijos de Elí, en 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, alguna traducción, una de las traducciones dice, los hijos de Elí eran hombres de Belial. Y Belial tiene que ver con un demonio que los incita a las cosas terrenales, las posesiones, la vanagloria, el orgullo, y quita la vista de la adoración celestial. Así que los hijos de Elí eran hombres, hijos de Belial, y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran sacerdotes. Y dice la Escritura, y era costumbre los sacerdotes con el pueblo, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, o sea, un tridente. Metía, y lo que agarrara ese tridente era la carne que le pertenecía al sacerdote. Ahora bien, asimismo, dice, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para que el sacerdote no tome de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran. Y ellos respondían, no, dámela, si no yo te la voy a quitar a la fuerza. Ahora bien, omni, la traducción o el significado del nombre de Omni tiene que ver con un pugilista, alguien que pelea con los puños. Por tanto, podemos decir que Omni era alguien que peleaba. Había agresividad en su corazón, era agresivo y peleaba. Y Finés, su traducción tiene que ver con boca de serpiente. Así que imagínense ese dueto. Alguien agresivo y alguien impositivo con sus labios de una manera soez, soberbia. Hacían un conjunto que llevaba a pecar, porque la palabra de Dios dice que
llevaban a los hombres a pecar, porque dice en el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las obras de Jehová. O sea, se les olvidaba que ellos eran representantes de Dios. Por tanto, la postura de cualquiera de ellos era la percepción que ellos tenían de Dios. Por tanto, era un pecado muy grande. No solamente eso, sino, dice más adelante, que Elí era un hombre muy viejo, dice en el 22, pero Elí era muy viejo y oía de todos sus hijos, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis esas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo que vuestras malas obras. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Había una preocupación en Elí, pero cuando Dios le habla a Samuel, Dios le dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que había dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. O sea, no ha impedido que ellos siguieran como sacerdotes haciendo y deshaciendo. O sea, dormían con mujeres, agredían a la grey que venía a adorar a Dios, y bueno, había muchas cosas en contra de ellos. Y en el capítulo 2 Dios le envió un profeta, y este profeta le señala esas mismas cosas, pero Dios le dice a este profeta que le dé una señal. Dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día, cumpliéndose en el capítulo 4. ¿Sí? Muriendo, y no solamente eso, sino tomaron el arca de Jehová en esa guerra contra los filisteos. Pero yo quiero enfocarme en esto. Dice que la mujer de Finés estaba embarazada, y al escuchar ella que su esposo había muerto, y dice la escritura que cuando también Elí escucha la noticia, él estaba sentado, y al levantarse rápido, él cae de espaldas y se desnuca, porque era un hombre ya mayor, pesado, y no pudo meter las manos, y él muere. Y cuando esta mujer escucha que su suegro y que su esposo han muerto, ella empieza a sentir dolores de parto y da a luz un hijo, pero al dar a luz el hijo, ella fallece. Y cuando le dicen, has dado a luz un varón, ella ya no se dio por enterada, porque ya había muerto. Pero el nombre que le ponen a este niño es el nombre de Icabod, porque la traspasada es la gloria de Israel. Ese es el significado, traspasada en la gloria de Jehová. Es quitada la gloria, Dios ya no está presente. Habían olvidado la verdadera adoración hacia Dios. Y yo creo que hoy, como pueblo de Dios, tenemos que retomar la verdadera adoración hacia Dios. Es espantoso ver cómo muchas religiones, sean sectas, sean religiones, sean entre comillas, religiones cristianas, hacen cosas abominables a los ojos de Dios y no se han dado cuenta y están induciendo al pueblo a pecar. Pero no solamente hablamos de religiones, sino aún en los hogares, nosotros como padres de familia, si no tenemos una verdadera enseñanza a nuestros hijos de una verdadera adoración, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros hijos en un futuro
Jesús hablaba con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana tenía un concepto que había pasado de familia entre familia. Y ellos creían que así era correcto. Pero Jesús le aclara aún más allá. Dice en Juan 4, del 19 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Miren qué hermoso. Y estamos en ese tiempo, los verdaderos adoradores de Dios no están en cuatro paredes solamente, están en el mundo entero, humillándose en la presencia de Dios, porque están adorando conforme al precepto de Jesús. Y el precepto de Jesús o el precepto de Dios debe de ser adorarle en espíritu. Esto tiene que ver con una entrega plena y absoluta a Dios, al Dios de la Biblia. Porque a veces nos postramos con mucha devoción y adoramos con mucha devoción a un Dios que no es de la Biblia. A un Dios que no es de la Biblia, a un Dios que nos da el parámetro de adoración verdadera hacia Él. Y a mí me ha tocado ver gente en la playa que están despidiendo al sol en la tarde y están de esta manera, adorando al Dios Ra, el Dios Sol. Por favor, es un astro, una estrella, lo que tú quieras. Es una creación de Dios. Otros se postran y se humillan ante la misma creación del mismo hombre. He visto gente adorando al árbol porque en él hay vida y le da vida por favor. El verdadero adorador adora de una manera espiritual y la formación espiritual solamente nos la da Dios. Por eso Pablo decía: ¿no saben ustedes que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Pablo declaraba esa hermosa verdad que viene en Juan 17:21, esa verdad que viene en 1 Corintios 3:16, y esa gran verdad que viene en Apocalipsis 3:20. Jesús dice aquí: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es cuando tú permites que Dios sea parte de tu vida y tú eres parte de Dios, en el momento en que tú te comprometes escuchando, escudriñando la Escritura y te rindes en adoración por fe a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios glorioso, a un Cristo que está resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero en su omnipresencia, Él dice aquí: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y Jesús decía en Juan 17: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en verdad, para que uno en unidad, para que el mundo crea. ¿Sí? Y esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. El Emmanuel, Dios con nosotros. La mejor traducción de Dios con nosotros sería Dios en nosotros, porque verdaderamente Él no elige un templo hecho de manos, sino que Él creó un templo para que en un momento Él pudiese habitar en el corazón del hombre. Y es por eso que Jesús le decía: créeme, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
pero luego dice en verdad, auténticos. Y la verdad la encontramos en Dios, en su palabra. Y es la palabra que nos lleva a ser unos verdaderos y auténticos adoradores en la presencia de Dios. Apocalipsis, el libro de Revelación, en el capítulo 1, el apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra de Dios, y Patmos era una de las pequeñas islas del mar Mediterráneo, estéril, árida, y era un lugar donde llevaban presas a las personas en esa isla. Y en esa condición de presos, una condición precaria en cuanto a alimentación, una condición difícil, porque una isla que está en medio del mar y que no tiene árboles donde refugiarte, es muy caliente. Su viento sopla caliente, algunas veces impregnado con algo de brisa del mar, pero la brisa del mar también lleva algo de, no solamente de humedad, sino lleva también sal, lo que conocemos como salitre. Y la sal en el cuerpo y en el sol, y con un viento árido, caliente, materialmente quema la piel. Y esa es la condición en que el apóstol Juan se encuentra, preso en la isla de Patmos, pero dentro de esa condición de estar preso, él tiene un encuentro real y personal con Dios, y dice la Escritura en Apocalipsis 1, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero dice en el 10, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjense, yo estaba en el Espíritu. Él estaba en una adoración plena en la presencia de Dios. En el día del Señor, y cuando se refiere al día del Señor, hace alusión al día en que el Señor Jesús resucitó. Por tanto, Jesús resucitó el primer día de la semana, y era el domingo en que Él estaba en una adoración plena delante de la presencia de Dios. Y ahí Él escuchó una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¡Qué hermoso! No solamente está en un momento cumbre de adoración hacia Dios, sino que tiene la más bella, inmensa y gloriosa revelación que tuvo un hombre. Y el apóstol Juan
ve al Cristo resucitado, al Cristo glorificado, manifestándose a él, y no puede más que caer postrado de rodillas. Es lo que dice proskuneo del griego. Cayó en adoración. Y dice, caí como muerto. Y es lo que necesitamos. Morir al propio yo, morir a las circunstancias para entregarnos en adoración a Dios. Por eso Jesús le decía a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Pero luego la Escritura dice, porque tales adoradores busca a Dios. Qué hermoso es eso. No solamente Dios busca en esa formación de hombres para que caigan en adoración, para que pudieran reverenciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino lo hermoso es que Dios busca tales adoradores, y esto tiene que ver que Dios viene y se manifiesta de una manera bella y hermosa, de una manera sobrenatural, como se lo hizo al apóstol Juan. Yo anhelo ese momento. Yo anhelo ese momento. Y en Apocalipsis capítulo 5 hay dos pasajes muy hermosos que me apasionan. Porque no solamente me llevan a una adoración terrenal, sino a una adoración celestial. Dice en el 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y de toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que estaba sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y ahí vemos a Cristo entronado a la diestra del Padre, recibiendo la adoración de los 24 ancianos. Y los 24 ancianos son el símbolo de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles, rindiéndole adoración. Pero no solamente ellos, sino los 4 ancianos, ¿sí? Y también el apóstol Juan ve millones de ángeles adorando a Jesucristo y a Dios el Padre, e invitando a toda la creación, los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, ríndale adoración, alabanza, honra, gloria y honor. Es lo que decía el apóstol Juan en Filipenses 2, 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vean, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un sinónimo de adoración, de rendición hacia Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Jurios, el Dios poderoso, el Dios majestuoso, el Dios de toda gloria, que nos ha redimido de este mundo de pecado, ¿sí? Y dicen los ancianos, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y reinaremos sobre la tierra. Qué hermoso es ser yo un adorador, pero más hermoso es motivar a mis hijos, a la congregación y a todo aquel que encuentre a que se rinda en adoración a Dios. Dios busca tales adoradores. Dios busca tales adoradores. Él quiere manifestarse en tu vida. Mi hermano, rinde tu corazón al Señor Jesucristo. Rinde su corazón. Si algo vale la pena en esta vida, es rendirnos en adoración a un Dios vivo, un Dios glorioso, un Dios majestuoso. Hay personas que se rinden en adoración de otro hombre. Que no sea así. Que realmente volteemos nuestros ojos al cielo y tengamos un encuentro real y personal con el Señor Jesucristo. Y podamos adorarle en espíritu y en verdad. En el año 312, Constantino, con 40,000 hombres, se enfrentó ante una guerra muy difícil con Magencio, que traía 100,000 hombres. Y el 27 de octubre del 312 después de Cristo, mientras Constantino estaba revisando sus tropas, miró hacia el sol y de alguna manera él vio una cruz. Algún efecto del sol le permitió ver una cruz. Y en la noche, cuando él dormía de ese 27 de octubre, en su sueño él escuchó una voz que le decía: In jac signus vences. Con este signo vencerás. Él lo relacionó con Cristo. Él no era creyente, bueno, era creyente de otros dioses. De hecho, todavía estaba la persecución en el tiempo de Constantino. Y él toma 2 letras de Jesús Cristo, que es la X y la P, que conocemos nosotros así. Y él marca los estandartes con un tipo de cruz con una P al final. Es el símbolo con el que él consideró y realmente venció, dado que Magencio, el ejército de Magencio, aunque iba fuertemente armado y era una gran multitud, 100,000 hombres contra 40,000 hombres, pero hubo un problema. Los caballos de Magencio, del ejército de Magencio, no iban protegidos. Entonces los soldados de Constantino mataron los caballos y pudieron vencer fácilmente a los soldados de Magencio, dado que traían una fuerte armadura, difícil de cargar, y Constantino obtiene la victoria. Algunos dicen que se convirtió a Cristo. No es así. Dentro del arco del triunfo de Constantino aparecen dioses paganos en los cuales él consideró su triunfo. Y realmente así fue. ¿Por qué? Porque a partir de entonces Constantino permite la libertad religiosa, cesa la persecución y se adapta o se adopta la religión cristiana, entre comillas, en el pueblo romano. Y hay un sincretismo entre los dioses paganos
y la religión cristiana. Y ahí se empieza a degradar la verdadera adoración al Dios verdadero, al único Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuál es el beneficio de adorar a Dios? Número 1, nos confirma las innumerables promesas que Dios tiene para nosotros. Miles. Pero lo más importante, somos herederos por la gracia de Dios de la vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, cuando un creyente muere, tiene la certeza de que hay un cielo en espera hacia nosotros por la obra de Cristo. Jesús dijo: no se turbe tu corazón ni tengas miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Y añade: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Es Cristo quien nos lleva al Padre, y es allá donde Cristo ha preparado moradas celestiales para el creyente. Gloria a Dios por eso. Entonces, la principal beneficio de la adoración es, número 1, las promesas de Dios. Número 2, me acerca a un Dios vivo, en el cual puedo rendirme sin reservas a Él. Él me creó, Él me compró con su sangre preciosa. Por tanto, puedo rendirme en adoración plena y absoluta delante de su presencia. Número 3, Dios honra a los que le honran. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, se narra la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que se resistieron a la adoración del ídolo que hizo, o la estatua que hizo el rey Nabucodonosor. Aún cuando había un juicio de muerte a aquellos que no adorasen la estatua. Y cuando el rey Nabucodonosor es informado que estos jóvenes no adoran a la estatua, él se llena de ira. Dice la Escritura: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que libre de mis manos? Y miren, me encanta la respuesta de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y cuando son echados aquellos jóvenes, la mano poderosa de Dios los libra del fuego ardiente, y ellos se paseaban en medio del horno, y Nabucodonosor se espanta al ver que no solamente eran 3, sino eran 4 que se paseaban en medio del horno, y el cuarto tenía apariencia de un hijo de Dios. Cuando ordena sacarlos, vean lo que dice el rey en el 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Mi hermano,
Con todo mi corazón yo anhelo que las benditas promesas de Dios sean hechas para ti y para tu casa. Que el Dios vivo, real y verdadero que adoramos se manifieste sobrenaturalmente en tu vida y en tu familia. Que el Dios vivo, glorioso y majestuoso que adoramos te ayude a salir adelante en victoria de cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ese es mi más ardiente deseo para ti. Mi más ardiente deseo para ti, mi hermano. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga prosperar tu vida en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en el aspecto físico. Que Dios te prospere integralmente. Dios sea glorificado a través de tu vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Hermanos, los invito a que juntos entonemos el siguiente himno. Recibamos juntos la bendición pastoral y escuchemos con atención el postureo. Amados hermanos, qué gozo es estar en la presencia de Dios. Y sé que has celebrado el día, o estás celebrando el Día del Padre, el tradicional Día del Padre. Celébralo con gozo. Deleítate con esa familia que Dios te ha dado. Y sé como Josué dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Que tu casa y tú sirvan y adoren a ese Dios vivo, real y verdadero. Mi oración es que Dios esté contigo en tu lecho de enfermedad. Que Dios esté contigo en tu gozo. Que Dios esté contigo en tu necesidad. Que Dios esté contigo en tus triunfos, en tus derrotas. Dios es fiel y Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y sin fuego, no te comerá, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Que ese Dios vivo que camina con nosotros día con día pueda ser adorado con todo tu ser. Y no importa la circunstancia que estés viviendo. Esa es mi oración. Así que en el nombre de Jesús oremos. Padre, al venir delante de su presencia, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús y por los méritos de Cristo en la cruz
del Calvario. Yo le ruego, Señor mi Dios, que usted sea con su pueblo, que usted sea, Señor mi Dios, con aquellos hermanos que le buscan de todo corazón, que sea usted con los hermanos que sufren necesidad. Como siempre, Señor mi Dios, oramos por nuestra hermana Chepis Carrasco, Señor mi Dios, que usted la guarde y la bendiga allá donde ella está. Oramos por nuestra hermana Conchita, Señor mi Dios, que usted la guarde, Señor mi Dios, que usted obre, Señor mi Dios, sanidad en el momento de dolor, en el momento de angustia, Señor mi Dios. Rogamos, Señor mi Dios, por la vida de nuestro hermano Esteban. Rogamos por la vida del pastor Daniel Celis, para que usted lo guarde y lo bendiga, Señor mi Dios. Oramos por todos esos ministros suyos que están ministrando su palabra en medio de la adversidad, en medio de la necesidad. Bendígalos, Señor mi Dios, que su Santo Espíritu fluya a través de sus labios. Pedimos, oh Dios, que usted nos despida con su paz y con su bendición. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre en comunión con su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Levántate y sana, es en el nombre de Jesús. Levántate y sana.